del Puerto Hormiguero, con su directora, la señora Marta Beatriz Silvero. Bueno, felicitaciones por la tarea espectacular, la verdad que muy bien llevado, los chicos increíbles, como dijeron todos. La verdad que es una situación es un trabajo profundo, se nota que hay acá, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros, la verdad que tengo un equipo de docentes que nos acompañamos, y en este momento está acompañándonos el Instituto Superior del Profesorado con las alumnas de la educación primaria que se están formando. Y bueno, entonces, como mi sueño cuando llegué acá en el paraje hace un año, lo primero que vi que había muchos sentimientos y mucha riqueza histórica de las épocas del pasado. Entonces, como tengo algo de cariño por mi pueblo, que me sobran, entonces dije yo, voy a comenzar trabajando con la historia de la escuela y ir ampliando todo lo que podemos investigar sobre nuestro paraje hormiguero, que tenemos mucha riqueza para buscar, explorar y también para transmitir, para que esto quede plasmado para el pasado, para que no se quede en el silencio, que no quede en el olvido, porque fue un trabajo de muchos años, de sufrimiento, de alegría, infinidades de cosas que hubo, historias, anécdotas, que vamos encontrando, emociones de la gente que vivieron en esa época y que podemos transmitir a través de la escuela. Yo soy una que tengo una pasión, soy un docente de pasión por saber lo que ocurre en el paraje. Entonces ese es mi deber y es mi lucha. Yo solamente lo hago porque lo siento así, como santotomeña, y por el lugar aunque estoy realizando mi trabajo de educadora. Nada más. Es por eso, es por la pasión que me sobra. Bueno, feliz día del docente, feliz día del docente para usted. Gracias. La verdad que con esto trabajo. Le agradezco mucho a usted y también amplío mi agradecimiento a todas las personas que me acompañan, porque esto es muy significativo para el paraje hormiguero. Sí. Es muy significativo y bueno, yo pienso que de aquí en adelante vamos a tener más credibilidad. Yo quiero que la escuela sea descubierta, que la vean, que Santo Tomé vea que hay una escuela más aquí en la zona, que no... Muy buenos chicos, muy inteligentes, ¿eh? Tenemos niños, pero muy capaces, sí. Y eso es mi intención, de que ellos se sientan que son capaces y que se sientan valorados como niños, que no porque estamos en una zona rural es como que estamos en el olvido, y no es así. Estamos a la vista y estamos a disposición del pueblo santotomeño para lo que nos busquen, para lo que necesitan, para que nos brinden, para que nos vean y que los niños puedan ser resaltados en la educación, que tengan oportunidades los niños de zonas rurales como los niños de la ciudad, que lleguen a ellos y que nos visiten, pueden venir, llegar, estar, compartir, que es lo que necesitamos. Feliz día, docente. Gracias, gracias por todo. La escuela del Puerto Hormiguero, la escuelita conocida como la del Puerto Hormiguero, acá en el paraje precisamente del Puerto Hormiguero, estamos con el señor Rodríguez, Roberto Rodríguez, ¿no es cierto? Bueno, un antiguo lanchero acá de nuestra ciudad, también hoy ya jubilado, ¿no es cierto?, que tiene muchas historias para contarnos. Don Rodríguez, buen día y bueno, gracias por su tiempo. Buenos días, soy nativo del Puerto Hormiguero. Fui lanchero también de 1962, tengo libreta de embarque, navegué en todas las lanchas del Puerto Hormiguero, navegué en la Diana, navegué en Don Pablo, navegué en Lolita, navegué en Roncador, que hacía el pase de Santo Tomé, de Puerto Hormiguero a San Borja, Brasil. Ahí cruzábamos a la gente que iban que le llamaban al hormiguero, ¿no? Porque traían sus cosas, compraban en Brasil, traían de Brasil al Puerto Hormiguero. Y del Puerto Hormiguero la gente de Brasil llevaba las cosas
de acá del hormiguero también, cosas argentinas, ¿no? Hacían el cambio fronterizo que nos decían. Y bueno, entonces fue todo lo que tengo que contar. Sí, ¿a partir de qué edad, don Rodríguez, usted comenzó a conducir una lancha? Bueno, primero empezamos con los botes, que le llamaban la chalana, le decíamos. ¿A remo? A remo, sí. Entonces cruzamos, tenía un tío que tenía una chalana, se llamaba... Pero digo, ¿cuánto tiempo trabajó más o menos así a remo? Y a remo fue unos 2 o 3 años. Después vinieron las lanchas, empezó a venir una lancha, tampoco recuerdo el nombre de esa lancha porque fue pocos tiempos. Después vino la Diana, después Roncador, y así sucesivamente fueron viniendo las lanchas que eran Diana, Roncador, Lolita, Yolita y Don Pablo. ¿Cómo era el pase del río Uruguay? ¿Había que conocer muy bien el río, de acuerdo a la altura del río, la correntada para llegar al puerto de San Borja? Y sí, tenía sus niveles el río. Cuando había crecientes no se cruzaba porque tomaba el agua, tomaba cuenta el puerto, todo salía a 2 kilómetros el agua más o menos ahí, entonces el puerto cerraba, ¿no? Después de que se bajaba, dentro de unos 2 o 3 días, que se limpiaba el puerto, ahí seguía a través del comercio, ¿no? Entonces ahí cruzamos. ¿Cuántos años fue lanchero, don Rodríguez? Y bueno, yo desde 1962 hasta el 98 más o menos que se salió el puente, claro. Y ahí se terminó todo Bueno, y ahí usted todavía no estaba jubilado cuando se terminó las lanchas. No, yo me jubilé ya con 65 años. Sí, pero digamos, después que terminó el puerto, cuando comenzó el puente, ustedes veían que el trabajo se iba a terminar seguramente con preocupación, ¿no? Prácticamente ya se iba terminando de la época de Menem, ya el tráfico ya no había más, ya se fue terminando, prácticamente se iban yendo todos. Claro. Sí, no. Y entonces después salió el puente. Y ahí sí se terminó. Todo, ¿no? ¿Qué trabajó usted esos años que dejó la lancha, que salió el puente? ¿Tuvo que dedicarse a otra cosa? No, prácticamente no hacía nada, casi, porque tenía un auto ya medio viejito, un Falcon, sí. Y hacía algunos viajes ahí en Santo Tomé, porque yo vivía acá en el hormiguero, me cambié. En el 98 me cambié a Santo Tomé. Sí. Y ahí me pasé un año encerrado hasta que no comí lo que tenía. Después me salí a trabajar de taxista, pero no alcanzaba entonces para sobrevivir. Y la suerte que después salió la jubilación esta con 75 años y ahí ya pude superar un poco más los inconvenientes. ¿Por qué vemos que las lanchas por ahí tenían nombre de mujeres? ¿A qué se debía eso, don Rodríguez? Y la verdad que no les sé explicar eso, ¿no? Porque los dueños por alguna cosa, uno por ejemplo por hermana, esposa, hija, así le ponía un nombre a las lanchas. Sí. ¿Tuvo alguna situación difícil alguna vez atravesando el río con pasajeros? Sí. ¿De angustia, momento de preocupación? Sí, muchas veces. Después que fue pasando la edad, porque cuando era joven claro, no sabía el miedo, claro, sí. Entonces cargaba las lanchas, como se traía muchas cosas, tenía la capacidad de pasajero, por ejemplo, y ahí traían sus cosas, sus bultos y se recargaba las lanchas. Y había a veces sí, cuando había tormentas, esas cosas, se cuidábamos un poco, ¿no? Claro. Para cruzar, pero siempre había un peligro. ¿Nunca se le apagó un motor, por ejemplo, porque eran todos motores de camiones lo que llevaban la lancha, ¿no? Sí, camión motor de auto. Ya después a lo último sí se fue mejorando y cambiaron a motor de lancha, así mismo. Y entonces ya no era tanto, porque antes teníamos que arrancar el motor con manija. Ajá. Sí, motor a manija era difícil, no era fácil, sí. Y así fue pasando los años y hoy estamos jubilados, gracias a Dios. ¿Usted asistió a esta escuelita del Puerto Hormiguero? Y yo prácticamente cuando
fui a la escuela, era acá en la Chacra Escobar. Claro, sí. Sí, ahí veníamos todos, mis hermanos, todos, éramos bastante, había muchos alumnos, todos. Y entonces yo hice pocos grados porque era medio cabeza dura, sí, y entonces hice pocos grados. Pero era lindo porque había bastante gente. Después se fueron todos por razones de los trabajos, casi así, no había laburo y la gente se fueron yendo a Buenos Aires, un poco así, a probar la vida a otro lado. Sí. Bueno, Rodríguez, gracias por su tiempo. Bueno, la verdad que ha sido un gusto compartir con usted estas pequeñas experiencias de vida que tuvo en la época del lanchero. Sí, yo le agradezco a usted por tomarme estas palabras que por ahí me dificultó un poco porque no he olvidado, sí, y medio sorpresa, no salió muy bien. Mejor así. Gracias. Bueno, gracias a usted. Leandro Mendoza, lanchero de La Yolita, ¿cómo es? La Yolita, ¿sí? Yolita. Bueno, La Yolita. ¿A qué se acuerda de esa época usted como lanchero? Pero hay mucha gente de ese tiempo porque yo empecé cuando era el Puerto Viejo, ¿vio? Ahí era. ¿Cómo comenzó su conducción de lancha? Y porque yo rendí para maquinista, ¿vio? Sí. Y entonces tuve autorización para manejar. ¿Muchos años trabajó como lanchero? Y tuve 7 años. 7 años. 7 años, sí. Bueno, ¿tuvo alguna experiencia difícil en el río por una tormenta, algo? Muchas, y con las crecientes también. Sí. Cuando había creciente, prefectura se apoderaba de todas las lanchas, ¿vio? Claro. Entonces nosotros veníamos a Santo Tomé. Bueno, las lanchas tenían una capacidad para cierta cantidad de pasajeros y a veces se sobrecargaron un poco, ¿no? No, era únicamente 3 lanchas con 28 pasajeros. Y solo la Don Pablo que transportaba 40. ¿Cuántas veces por día solían hacer viajes a San Borja? Y bueno, depende de la gente porque había tiempo que hasta 700 personas se pasaban el día. ¿En el día? En el día, sí. Era una vida increíble ese puerto, ¿eh? Sí. Hoy ya es jubilado usted. Sí, señor, jubilado ya. Sí. ¿Solo esa lancha manejó de Yolita? Sí, esa nomás, porque después, como yo era tractorista, maquinista, y después empezó el asunto de la plantación de soja, y entonces me hicieron una oferta para... Claro. Entonces ahí salí. Bueno, pero siguió hasta que... Claro. Sí. De esa época de las lanchas, ¿usted lo llevan como maquinista, hace la prueba para poder manejar, obviamente? Sí, vino un inspector de máquina de prefectura. Sí. Sí. Y ahí le tomaban las pruebas. Adentro de la embarcación. Como motorista, ¿no? Claro. No era fácil tratar con la gente en esa época, ¿no? Y bueno, había que tener un buen carácter, ¿no? Claro, sí, ¿no? Mucha paciencia con la gente, sí. Porque algunos cargaban de más por ahí, ¿no? Exactamente, sí. Querían traer todo, digamos, un solo viaje y se complicaba. Sí, eso, porque había un tiempo que venía mucho brasileño, ¿vio? Por el asunto del cambio en la moneda. Y otro tiempo era toda la gente argentina, sí, de acá. Temporada que iban todos acá para allá y temporada que venían todos allá para acá. Sí, exactamente, sí. Y después entristeció un poco porque era demasiado las lanchas que tenían en San Borja, ¿vio? Claro, sí. Y acá eran solo 4 y un auxiliar, que era la Diana, que la lanchita chica, ¿no? ¿Y el trato era 4 lanchas allá y 4 lanchas acá o ellos podían poner más? Ellos tenían como 20 lanchas ya. ¿Ellos lo sacaban todo el trabajo prácticamente? Y no, porque cada uno con su personal era. Y bueno, y llegó un tiempo que ellos no tenían pasajeros. Entonces ellos pusieron una ley que tenía solo los argentinos llevar y dejar la gente y ellos traían. Claro. Claro, ellos con los brasileños, ustedes con los argentinos, digamos. Sí, exactamente, primero era así, ellos con la gente de ellos y nosotros con la nuestra, llevaba y traía. Y bueno, después entristeció para ellos, claro. No tenían pasajeros. No tenían pasajeros, entonces ahí sacaron. Nosotros solo llevaba y ellos traían. Perfecto.
Bueno. Porque ellos eran muchos, demasiado, Claro, sí, y sí. nosotros éramos Claro. pocos. Imagínense 4 lanchas de este lado, 20 de aquel lado. Sí, por lo menos, ¿no? Mucha diferencia. Mucha diferencia, sí. ¿Dónde señor. vive hoy don...? Yo vivo acá en Padre Idoy, casi Ah, en el pueblo nomás vive. en el pueblo, sí. Jubilado ya. Jubilado, sí, señor. Antes llega la salita de primer auxilio del barrio Taulá, ahí por la calle Juan Zabal. Perfecto. Sí, Bueno. ahí vivo. Muy amable por su tiempo, muchas gracias. No, gracias a usted, señor. Refiriéndose a la Argentina y de la otra a la brasilera, allá en 1820. En 1835 se estalló la revolución en Farroupilha, la que se originó en Piratini. La república designó al coronel Bento. En 1843, don Manuel Ballesteros, vecino de Curuzucuatiá, condujo una caravana numerosa de carretas con vecinos de ese pueblo para radicarse en el hormiguero, ocasionando 2 muertos y robando ganado, vacuno y caballeros. La falta de materiales para la construcción de las viviendas fue uno de los más grandes problemas que padeció en la República. Me llamo Lucas nuevamente la invasión de los paraguayos. Los primeros días de julio de 1851, comandados por el Marcalito López, arrasaron el hormiguero, no sin llevarse consigo numerosos prisioneros y dañando casi todo el ganado. La familia reconstruyeron el pueblo, pero esta vez se desplazaron hacia una cuchilla, vecina ubicada frente a San Borja, llamada Tapera de Ponce, a 12 cuadras. El 10 de diciembre de 1857, los brasileños armados atacaron duramente a San Juan del Hormiguero para rescatar esclavos que habían escapado del sur. Del facendero Joaquín Ferreira. En el ataque murió el carpintero Ezequiel Leiva y fue gravemente herido el carpintero Gustavo Vergara, y sirvió de refugio a numerosos esclavos que escapaban de su amo, siendo capturado y devuelto a previo pago. Merece una mención especial el comercio con mercadería de origen español, italiano, suizo, alemán, francés o inglés, era importado al río Brasil con cargada de carretas y pudiera proveerse de agua potable con facilidad. Mientras tanto, el hormiguero continuaba con su rutina comercial a la imagen de lo que sucedía en el pueblo, en continuo contacto con el Brasil. Me llamo Susana Leonora Aguilera. En una oportunidad que apareció proveniente entre Río, un lanchero y sus embarcaciones quisieron introducir en el grupo, pero fue prontamente separado ya que no aceptaron la competencia. Ante el crecimiento del personaje, el carro 26 de mayo de 1982 se inauguró un nuevo servicio fluvial entre Hormiguero y Paso Brasil con la habilitación de la balsa Perón. También había un puente de la Prefectura Nacional Marítima con un suboficial como jefe marinero. A su cargo tenía como misión cuidar la costa correspondiente a su jurisdicción. Una delegación de aduana ejercía el control sobre cantidad de mercadería y que a su vez estuvieran a cuadra dentro de un cupón establecido por ley. Y por último, la casa de cambio Mansa Hermano. El santotomeño fue Carlos Vicente, propietario de la lancha llamada Lolita, que trabajó en el antiguo puerto hormiguero desde el año 1966 hasta la inauguración del puerto hormiguero, el puerto de integración. Solo él manejaba su lancha
Solo él manejaba su lancha de la época 40 años. Esta lancha era de la época de los antiguos soseladeros que manejaban. Donde algunos han llegado y sentirnos orgullosos por los años trabajados. Quiero dejar un mensaje a todos mis compañeros, especialmente a los 5 del viejo Puerto Hormiguero, esos que saben de sol, de frío y de distancia, que cumplen con su deber con orgullo y con prestancia. Ojalá que no se quiebren ni tomen camino errado, porque orgullo de los hombres es ser honesto y respetado. Me voy dejando un mensaje a todos mis compañeros, enseñando la experiencia lo que debe ser primero, que tomen a su trabajo como algo divertido para hacerlo más amenos los momentos compartidos para todos ustedes. Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una